tenemos un salmo que estamos leyendo que es el 138, verso 8. Voy a invitar a mi esposa que me acompañe porque hay cosas que vamos a hablar, que hemos experimentado, y no lo vamos a hacer de una perspectiva de que somos los mejores, sino de que usted se identifique. Todos pasamos por diferentes retos, diferentes circunstancias, pero contamos con la misma herramienta poderosa que se llama el Señor Todopoderoso. Amén. Y dice el Salmo 138, 8: el Señor cumplirá su propósito en mí. Escucha esta frase: eterna, oh Señor, es tu misericordia. Diga conmigo: eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Y quiero arrancar con este primer pensamiento. Lograrlo no es igual que desearlo. Lograrlo es llegar. Una de las cosas que define los propósitos, y hay veces que no los vemos, como que no los podemos identificar, es porque no nos hemos dado cuenta y los hemos abandonado. Y entramos en una fase de deseo. Ay, yo quisiera. Ay, como que yo quiero alcanzar esto. Como que yo lo quiero lograr. Pero se ha descubierto que desearlo no basta. Se requiere lograrlo. Y por eso se requiere llegar, gracias. Y por eso vamos a hablar hoy sobre propósito logrado. Lo más atractivo o llamativo, como usted lo quiera llamar, a nuestros ojos, a nuestros sentidos, es cuando vemos cosas que ya están concluidas. Nos gusta ver lo que hizo una persona, nos gusta ver un edificio terminado, nos gusta ver que una persona se haya hecho rico de la noche a la mañana, nos gusta ver cómo se logró construir un edificio gigante, pero nunca nos gusta revisar el proceso para llegar a eso. Si usted ve el esqueleto de un edificio, no es atractivo. Si usted ve un edificio que lo están construyendo y solamente tiene los cimientos, no es atractivo, no se entiende. ¿Le han mostrado alguna vez un plano así que usted entra y dice: mira, aquí va a quedar el baño? Y usted, y aquí va a estar la cocina. Y cuando me explican el proyecto, digo yo, toca tener mucha imaginación. Es mejor verlo pintado, pero no es atractivo. Pero existe la curación de una quemadura, no es cómoda, pero después que se cura dice: wow, ya no duele, gracias a Dios estoy bien. O la recuperación de una operación no es agradable. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pero el proceso es el único que nos permite llegar al logro. No hay forma de evitarlo. Y esa última parte es muy interesante, porque en realidad para poder llegar hasta el final tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso, y los seres humanos le huimos al proceso. ¿A quién le gustan ese tiempo en que uno está: tengo que hacer esto para poder llegar hasta el final? Yo creo que a nadie, sobre todo en esta época de gratificación instantánea. Que si yo tengo hambre, ¿qué hago? Llamo por teléfono y digo más bien, ¿qué todo lo que puedo ordenar, ordeno? Y uno sabe que en una llamada, 15, 20 minutos ya tiene la comida en la casa, ¿verdad? Ajá, y que si quiero algo para la casa y digo: ay, yo necesito nuestra tienda favorita, Amazon, ¿cierto? Que a veces hasta en la noche llega, porque no queremos como el tiempo de esperar, porque los procesos es espera, los procesos son esfuerzo. Entonces, para poder llegar a un lado, de eso no vamos a poder escaparnos, ¿verdad? Y por eso ver los logros de otros es muy atractivo, ¿verdad? Hoy por hoy, a muchos el hecho de poder poner atención, escuchar o ver lo que otros han logrado, lo que construyó. Oye, uy, qué gran empresa tiene. Pero nadie sabe todo el proceso para poder llegar allí.
¿Cómo bajó de peso? Nadie sabe ni el tiempo ni el proceso que la persona pasó. A mí me pasó algo interesante y él estaba viendo algo en internet y de repente en un corto aparecía un hombre corriendo, ya delgado, corriendo una maratón. Y solo dije, uy, ¿qué hizo para bajar de peso? Fue lo primero que se me vino. Como a veces nos pasa a todas, ¿verdad? Cuando queremos algo, dices, uy, nos parece que hay algo rapidito para poder llegar ahí. Yo solo vi el último pedacito del corto, pero cuando volvió a comenzar, que era un corto como de 20 segundos, aparece el hombre como con 40 libras de más caminando. Un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Después sale que ya bajó 20 libras hasta que llegó corriendo la maratón. Entonces yo digo, ¿cómo somos los seres humanos? Nos gusta que todo sea ya, inmediatamente los resultados, pero es que no funciona de esa manera. Entonces dije yo, ay, voy a tener que esforzarme un poquito más, ¿verdad? Y esos logros que vemos muchas veces se convierten en nuestra motivación. Lo que otra persona ha logrado, lo que la otra persona ha alcanzado. Pero si nosotros nos enfocamos en eso, entonces al pasar el tiempo vamos a perder el ánimo, vamos a perder la fuerza para poder cumplir un logro. Porque no es el logro, sino, no es tu logro ni es mi logro, es lo que vimos en las otras personas. Y cuando nosotros perdemos nuestra fuerza y nuestro ánimo, solamente tenemos dos opciones. Nos quedan dos opciones. La primera es humillarme ante Dios. Me humillo ante el Señor y digo, Padre, tú eres mi creador, tú eres mi Dios, solamente tú me puedes ayudar en este proceso, ¿verdad? A correr hacia el propósito verdadero. O tengo la segunda opción, que es la que muchas veces nosotros nos dirigimos hacia ello, aferrarnos a lograrlo a mi manera. ¿Cuántas veces lo hemos hecho así? A mi manera quiero llegar al final del propósito. Y muchas veces nuestra manera trae consecuencias. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Con Giesi. Sí, es muy importante lo que está diciendo ella, porque vemos un comportamiento de desánimo, pero la raíz es esa. Me he motivado en otras personas o por lo que veo, pero ella termina diciendo, después queremos lograrlo de cualquier manera. Y en la Biblia ocurrió algo así. El profeta Eliseo entendía los momentos, entendía lo que había que hacer y tuvo una experiencia. Dios lo lleva a sanar la vida de un gran general. Y cuando ocurre el milagro, este hombre quiere darle riqueza al profeta. ¿Cuántos recuerdan eso en la historia? Pero el profeta Eliseo entiende que no era el momento para eso. Se va. Pero su siervo parece que no lo envió de la misma forma. Más bien dijo, ay, mi profeta Eliseo se volvió bobito. El sol lo tiene quemadito, no se ha dado cuenta que era la oportunidad para agarrar el dinero, era la oportunidad. Porque cuando usted no está en el propósito o no comprende, creemos que nos hacemos dueños de las oportunidades y las aunque no existen, la procuro. No es una oportunidad, pero yo la creo. Y empezamos a hablarnos, no, yo creo que esa es la oportunidad y yo creo que ese es el momento. Y cuando una persona entra en ese estado, no hay nadie que la convenza. Que no es por ahí, que no es por ahí, que no es por ahí. Pero yo creo, porque vuelve el deseo en un propósito. Mira lo que ocurre en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 26 al 27. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? Otra pregunta. ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas?
Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Es un caso extremo, es un caso que usted dice, wow, increíble lo que ocurrió. Pero hay que comprender esto, y quiero decirlo de esta forma: no conviertas un capricho en un propósito. ¿Le hace sentido? Hay veces, por el hecho que tú o yo lo queremos, no lo podemos convertir en un capricho. Parecemos niños chiquitos pero grandes. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero y yo lo quiero, y no me doy cuenta que se ha vuelto un capricho, y yo mismo el capricho lo quiero ver como un propósito. Porque nunca termina bien ese comportamiento. Si yo quiero convertir un capricho en un propósito, diga conmigo, termina mal. Dígalo fuerte, termina mal. ¿Qué se requiere para obtener un logro? Se requiere iniciar bien. Dígale que está a su lado, necesitamos iniciar bien. Ese es un punto muy importante, porque a veces queremos caminar por caminar, pero cuando comenzamos bien, cuando iniciamos bien, es cuando llegamos delante de la presencia del Señor y le decimos: Señor, necesito que me diriges, necesito que me guíes, porque no sé si en realidad, no sé para dónde voy, porque a veces a todos nos puede pasar, no sabemos para dónde vamos, ¿verdad? Y Pablo vio algo interesante y comprende algo. Dice, el propósito es un privilegio. Y es una ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es una ventaja que muchas veces no lo ponemos en práctica, ¿verdad? El hecho de que tenemos a Dios Todopoderoso en nuestras vidas, el cual puede dirigirnos hacia nuestro propósito, ¿verdad? A veces no sabemos para dónde, pero Él sí lo sabe, porque Él nos creó a nosotros y Él sabe para qué eso bueno, hasta dónde hasta dónde vamos a llegar. Ojos que muchas veces nosotros no podemos ver en nuestros ojos naturales, pero Dios sí. Y eso lo comprendió Pablo. Y él dice en 1 Timoteo, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado la fuerza para llevar a cabo su obra. Entonces, él reconoce ahí. Y si yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿cómo asimilas tú un propósito? Porque en este momento tú puedes decir, ay, pero es que lo que yo estoy pasando, yo no lo veo como un proceso hacia donde voy, ¿verdad? Y puedo preguntarte a ti, ¿cómo abrazas ese propósito? Si en lo que estás pasando tú puedes decir, qué alegría, yo sé que es un paso más hacia donde Dios quiere llevarme. O lo ves como que, ay, esto yo ya llevo 6 meses en esto y no veo salida. ¿Cómo abrazas tú un propósito? Y Pablo dice, doy gracias al Señor Jesucristo, porque me ha dado las fuerzas. Y esas fuerzas son las que tú y yo necesitamos para poder caminar en ese proceso hacia nuestro propósito. Pablo hace ese reconocimiento. O sea, dice, Señor, solamente tú me has dado fuerzas para poder llegar allá y avanzar en el propósito. Y él sigue diciendo, que me pareció muy interesante el hecho de que Pablo haya dicho, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. O sea, todo lo que yo hice, todo lo que yo pasé, ¿cómo es posible que el Señor me haya dado la oportunidad de poder servirlo? ¿Verdad? Y ahí vemos un Dios de misericordia y amor que es el mismo que nosotros tenemos hoy. Iniciamos con un acto noble
que es reconocer que el propósito es un privilegio, que es algo que Dios nos da. Muchos a veces abrazan los propósitos con orgullo, que yo tengo un propósito, pero no entiende que el propósito tiene poder por el amor, por la misericordia, por la generosidad de Dios. Y Pablo en el verso 13 y 14 dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso, dice él, y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. Pablo dice tres cosas, solamente quiero identificarlas. Una es: Señor, gracias por la misericordia que has tenido conmigo. ¿Cuántos comprenden esto? Que cargar un propósito es gracias a la misericordia de Dios. Lo segundo que él dice es: gracias por la fe que me diste. Porque eso es fundamental para un cumplimiento de propósito, tener fe. Y lo tercero que Pablo dice es: gracias por el amor. ¿Qué pudiéramos hacer sin el amor de Jesús? Nada. Pero con el amor de Él lo podemos todo. Amén. Iniciar bien es reconocer que solo la mano de Dios lo hará posible. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Sí. De ahí se inicia. Y con esas palabras yo me identifico con Pablo, porque mirando hacia atrás y el día de hoy yo puedo decir: gracias al Señor por su misericordia y su amor, tengo una familia. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Gracias al Señor por su amor y por su misericordia, llevo 27 años de casada, porque no ha sido fácil. No me refiero por... Exacto. Me mira a mí y todo el mundo dice No, por él. es que no me dejó terminar el pensamiento. Lo que iba... Yo los vi a ellos, me miraban a Ay, no. mí. Se confabularon contigo. Ay. Porque cuando uno se casa, somos completamente diferentes. Sí. Desde la manera de pensar, pues comencemos por ahí, culturalmente, la comida, todo. Hasta para la forma de criar a nuestros hijos, completamente diferentes. Sí. Entonces, yo he visto la mano de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que he venido de una familia donde los divorcios estaban a la orden del día, donde unas tías, 3, 4 matrimonios, yo puedo decir: gracias al Señor que me ha dado la fuerza para llegar hasta, que lleguemos Amén. hasta donde llegamos hoy, ¿verdad? Y quizás por eso puedo llegar al punto de decir que para llegar a un logro hay que dar pasos, ¿verdad? Y para obtener un logro hay algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta, que se requiere resistencia. O sea, se requiere ser consistente, no darnos por vencido. Por eso el punto anterior también fue importante, porque solamente con las fuerzas de Dios vamos a poder llegar hasta nuestro propósito y hacia nuestro logro. Y quizás puedes tener una pregunta sobre el propósito. Puedes decir: ¿cómo saber si yo estoy en un propósito? O sea, que lo que estoy haciendo es un propósito. Porque si tú ves tu situación de este momento, tú puedes decir: ay, no, en este momento estoy apretada económicamente. ¿Cómo sabes tú que no es parte del proceso hacia dónde vas? Porque en un proceso es aprendizaje, ¿verdad? Pero hay pasos que debemos de tomar. Entonces, no pienses que lo que estás pasando no es parte del propósito. Más bien tú di: bueno, esto es parte del propósito. Voy a llegar con la ayuda del Señor. ¿Okay? Y hoy queremos compartir, ¿verdad? Nuestro testimonio como pastores. No para que digan: pobrecitos, mira todo lo que han pasado. No. Pero sí como una manera de testificar que el mismo Dios que nos ha ayudado durante todos estos años es el mismo Dios que está contigo. Amén. ¿Verdad? Entonces, con un corazón muy agradecido para con Dios por todo este tiempo.
quiero contarles un poquito de nuestra historia, que yo sé que muchos la conocen, pero esta historia comenzó en el 2011. En el 2011, Dios le dice a Alejandro, abre Expansion Church, ¿verdad? Y le dio unas especificaciones. Le dijo, pero no es que vas a abrir iglesia en cualquier lugar, no. Busca un lugar donde ya haya sido iglesia. Porque como saben que a veces es muy complicado, ¿verdad? Los permisos y todo lo que se requiere para poder abrir una iglesia. Entonces el Señor le dijo, no, mira, no te vas a meter en cualquier lado. No busques un salón en un shopping center. Busca una iglesia. Entonces él vino y dijo, ok, una iglesia en Hallandale. Usted sabe lo complicado que era en ese tiempo decir, no va a ser fácil, ¿verdad? Es lo más fácil pensar, porque no era fácil. Mas sin embargo, él escuchó al Señor. Y quiero que le pongan atención a estos 2 puntos que me quiero referir ahora, porque muchas veces nos podemos confundir en ellos. La primera es que Dios le dio una asignación. ¿Okay? Le dijo, busca una iglesia, no busques un salón. Esa es la asignación. Pero él no se quedó con eso, porque ese no era el propósito del Señor. El propósito de Dios era que él caminara en obediencia, que él pudiera desarrollar su fe en este tiempo. Porque si él se hubiera quedado con buscar, ay no, Señor, ya no lo encontré, Dios no hubiera podido llevarnos hasta donde estamos hoy, que usted está sentado aquí en un lugar muy hermoso donde lo adoramos, ¿verdad? Así que, y son 2 cosas que nosotros podemos confundir, asignación con propósito. Sí, hay veces que creemos que una asignación es menos que un propósito, pero nunca nos damos cuenta que la asignación abre puertas a muchos propósitos. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros cuando tomamos la determinación de convertirnos en una iglesia, tuvimos varios efectos. Uno fue que el grupo que nos acompañaba, muchos se fueron y el grupo se hizo bien pequeño. Y yo me acuerdo que Dios me dijo lo que mi esposa está diciendo, no busque un local. Los que me decían, los que estaban conmigo decían, pero ¿dónde vamos a encontrar una iglesia? ¿Dónde vamos a encontrar una iglesia? Y era como locura. Pero yo estaba claro que es lo que Dios quería. Uno, quisiéramos, abriéramos la iglesia, y número 2, específicamente, eso sí me lo puso el Señor, que tenía que ser un lugar estructurado para la iglesia. En la madrugada me da por revisar qué propiedades están disponibles para lo que fuera, renta, lease, compra. Y justo salió este edificio a la venta. Yo lo miré como a las 2, 3 de la mañana. Y parece que el realtor estaba trabajando ahí. Yo dije, pues voy a hacer cita. Yo escribo en el link de lo que estaba publicado de la página. Lo que me llama la atención es que me responde inmediatamente y me dice, ¿a qué horas quiere verla? Al otro día estamos aquí a las 9 de la mañana mirando el edificio y comenzamos todo un proceso interesante. En mi mente, fíjese cómo piensa uno, y usted puede ubicar esto en los retos que tenga en su vida, en su negocio, en su familia. En mi mente el propósito era abrir una iglesia, predicar el evangelio y ganar almas. Alguien dice, sí, eso está bien, pero había más que eso. Era levantar una nueva generación. No lo comprendía hasta que comenzamos a trabajarlo. Era tener centros de educación. No lo sabíamos hasta que cumplí la asignación. El propósito era levantar una nueva generación de líderes que con un pensamiento nuevo, con un pensamiento diferente. No sé si usted puede percibir lo que le quiero decir. Una asignación me conectó a varios propósitos. Muchos abortan pequeñas asignaciones y nunca se conectan a un propósito. Entonces,
¿Por qué? Porque dicen, no, yo no quiero hacer esto, no, esto no es para mí, esto es mucho. Pero usted no sabe qué se encuentra detrás. Por ejemplo, nuestros papeles legales estaban detrás de una asignación. Alguien dijo, ¿me podría llevar a alguien a una oficina de abogados? Nadie quiso levantar la mano para ayudar a la persona. Mi papá dijo, yo la llevo. Yo le llevo. El propósito no era llevarlo, esa era una asignación que Dios estaba probándole. A ver, sirva a esta persona. Lo que menos mi papá esperaba era que detrás de esa asignación había un propósito, que Dios usara ese bufete de abogados para ayudarnos en el proceso legal en este país. ¿Cuántos siguen lo que estoy queriendo decir? Entonces, Romanos 12:11 dice algo: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Dice que no podemos ser negligentes, sino tenemos que ser como diligentes, número 1. Y número 2 dice, diligentes ¿para qué? Para servir. Es que si yo no tengo un propósito, yo no sirvo. Mal. Es que si yo no encuentro un propósito, y muchas veces no entendemos que Dios funciona de diferentes maneras y no nos damos cuenta que detrás de un acto de servicio se esconden grandes propósitos para nuestras vidas. Hay personas que no brincan aquí, brincan allá, brincan por acá, porque esto no es para mí, porque es para mí. No se da cuenta que el propósito que Dios tiene con su vida es tan grande que se requiere primero un acto de servicio. Si usted no aprende a servir, si usted no aprende a hacer una tarea con disciplina, usted no podrá responder ante un propósito que Dios ponga en su vida. Enséñeselo a sus hijos, porque estamos viendo una generación muy soberbia que se está levantando. No quieren servir, no quieren colaborar, miran a todo el mundo los hombros para abajo, se creen los más inteligentes, pero la culpa la tenemos también nosotros los papás. Tenemos que ser, ellos no van a ser diferentes a lo que nos hemos enseñado. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles y hay que contarles que detrás de un acto noble se encuentra un gran propósito. Detrás de un momento difícil hay un gran propósito. Detrás de una gran asignación hay un gran propósito de parte del Señor. No permitas que una asignación te incomode, porque esa asignación te va a conectar con grandes propósitos de parte de Dios. Claro que sí. La verdad es que un propósito enfrenta retos, siempre. Siempre. Y lo de las asignaciones es importante porque son cosas que tenemos que hacer. A veces queremos brincar las cosas que queremos de hacer y llegar hasta el final, pero esto no funciona de esta manera, ¿verdad? Pero si resistimos, si resistes, vas a poder llegar al logro, ¿verdad? Y en Colosenses dice Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿A qué se refiere él con esto? Que todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría, hagámoslo con esperanza, Buena actitud. con buena actitud, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y ese es muy buen advice, muy buen consejo. Sí. Para nosotros poder pasar ese tiempo de proceso con alegría y con un corazón agradecido. Porque si no, nos vamos a amargar en cada una de las asignaciones que debemos de hacer. Después de todo ese tiempo, pues encontramos la iglesia y el Señor pues le mostró dónde estaba. Pero no crean que entramos aquí como que ya este es el lugar donde el Señor nos trajo. Porque nosotros terminamos una asignación, pero comenzaba otra, ¿verdad? Agarramos recibimos un edificio en ruinas. O sea, entrábamos aquí, olía a húmedo. Ellos no le habían hecho nada desde que entraron a este edificio,
¿verdad? Estaba todo viejo, Invadido por ratas. invadido por ratas. Ahí se me quitan a mí los miedos entre las ratas y las cucarachas. Ahí el Señor trabajó en mis... ¿Ok? No teníamos el dinero para entrar, mucho menos para arreglar todo lo que nos estaban entregando, ¿verdad? Sí, porque la exigencia era, estamos dispuestos a firmar un lease con opción de compra, pero como era un área Callander es un área que es muy apetecida, nos dijo, tienen que darnos en 30 días $100,000, que para nosotros eso, bueno, hoy todavía $100,000 es mucha plata. Sí, pero sobre todo que entramos un buen número, Sí, más sin embargo, al ver los retos, empezaron a irse. sí. O sea, nos quedamos relativamente solos, contados con los dedos de la mano. Sí, ¿verdad? porque cuando hicimos el primer servicio se llenó. Yo decía, no, esto estamos. Pero cuando dijimos que hay que comprar y pagar, no le miento. Algunos que están conmigo desde ese día, segundo servicio, la mitad. Y así fue menguando hasta que se quedaron los que iban a apoyar. Desde nuestros ojos, esa fue una negociación en desventaja. O sea, ¿y cómo así? Porque nosotros entramos, ¿verdad? Más sin embargo, ellos eran una iglesia luterana. Ellos dijeron, vamos a hacerlo con opción a compra, pero tú nos vas a dejar seguir haciendo nuestras reuniones en este lugar, ¿verdad? Y vas a hacerte responsable de todos los costos. De todos los costos de nosotros. O sea, los costos de nosotros más los costos de ellos. Tanto así que cada vez que venía la secretaria de ellos, yo decía, no se acuerdan si ustedes vieron un anuncio que decía de seguros de carro, yo soy la mala suerte. ¿Se acuerdan? Yo soy la mala suerte. Ajá, cada vez que venía la señora, ahí viene yo soy la mala suerte. Porque, pastor, we need a nail. O sea, nos pedía hasta para los clavitos. Y traía recibos. Y traía recibos. Y nosotros, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar todo? Y nos dejaban, teníamos este salón aquí atrás, lo que es el Green Room, ahí nos pusimos a trabajar, porque no nos dejan usar sino el auditorio para los días específicos y solo ese salón para trabajar. Y la mujer venía y tocaba con recibos en la mano. Pague y pague, pero yo me ofrecí a decirle, bueno, vamos juntos a compartir en el amor de Dios, pero el amor era de aquí para allá, porque para allá para acá eso era cobre todo. En ese momento nosotros mirábamos eso, Señor, no hay. ¿Cómo le vamos a hacer? Tú nos dejaste entrar, nos mostraste este lugar. Y nos aferramos, ¿verdad? Y, bueno, tú vas a proveer, yo no sé, nosotros seguimos caminando, ¿verdad? Mas sin embargo, en ese momento, ojos naturales, no hay. Uy, nos va a tocar salir, ¿cómo lo vamos a hacer? Tuvimos muchas noches, o sea, no digamos que en vela, pero sí orándole al Señor, ¿verdad? Diciendo, bueno, tú vas a hacer algo. Y miren lo lindo que es Dios. Este edificio vino con un preescolar. ¿Sí sabe lo que significa eso? Significa que de una u otra manera iba a haber provisión de afuera. Ajá, pero ¿qué creen que pasó? Miren, entramos, ok, tenían ellos también manejaban el preescolar. Y en lo que empezamos a poner orden, no, papá, usted no puede venir a la hora que usted quiera, no puede maltratar al staff. Mire, esto es de esta manera, nos quedamos sin niños. Y nosotros, ok, Señor, nos diste ese lugar, ahora estamos sin niños, tenemos que mantener porque era una congregación bien adulta, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Y teníamos una condición escrita que seguíamos siendo responsables de 2 empleados, con niños o sin niños. El problema es que esa escuela estaba arruinada. Lo que usted ve hoy en día se cambió todo. Piso, paredes, literalmente lo que es el ceiling y el techo literalmente. Toda la parte eléctrica. Y nos exigían que teníamos que sostener maestras sin importar si entraba dinero o no entraba dinero. Cuando hicimos el switch de nombre, perdimos todas las calificaciones. Vino el departamento de educación y dijo, ustedes tienen que cerrar, este edificio está fuera de código, ustedes no pueden ser preescolar,
porque esto funcionaba bien por la ley antigua. Ya como ustedes son los nuevos dueños, Toca tienen poner que al día. empezar de cero. Así que ya saben, ahora sí entendemos el panorama, ok, pero nos tocaba seguir caminando. Y si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos visto hasta dónde Dios nos ha llegado hoy. Y que fue muy fuerte, Fue difícil, porque sí. yo creo que yo nunca había sido tan probado en la fe, porque acreditar la escuela costó más de $115,000 y nosotros no lo teníamos. Cada visita de inspector me temblaban las piernas, porque nos mandó cambiar que switches, que conectores, pero nosotros no lo habíamos hecho, así estaba, pero nos lo aplicaban como los nuevos dueños, digámoslo de esa forma. Y yo me debilité mucho, y yo, por ejemplo, recuerdo que reuní un grupito de personas que nos apoyaban y quise hacer algo pues positivo, decirles, mira, la situación está complicada, este es el reto que hay. Y yo recuerdo que yo estaba muy decaído porque yo no teníamos salario, estaba viviendo en la casa de mi papá, un montón de cosas estaban pasando. Porque recuerdo lo que le estamos diciendo a usted, que estamos hablando de resistencia. Y yo recuerdo que una de las personas que estaba reunida me dice, ¿sabe qué? Entregue esto. Usted se equivocó en esto. Es mejor reconocerlo, abandonar esto y seguir. Y yo nunca me había sentido en la vida tan impotente ante unas palabras como esas. Porque cuando usted está golpeado, usted puede hoy decir lo que quiera. O yo puedo decirle a usted aguante, pero ese día yo no estaba que aguantaba. Literalmente me puse a llorar. Porque por un lado, como que toda la lógica decía, es cierto, entregue, no hay más de dónde sacar, se va a quebrar esto. Pero hay que resistir. Sí. Y cuando no sintamos que haya fuerza, vuelva su mirada otra vez al cielo. El Señor tiene control de todo. Y eso es lo que nos sostuvo a nosotros en todo ese tiempo. Porque ya son 13 años en este lugar. Y solamente la esperanza que nosotros teníamos en que Dios no se equivoca, que cuando Él habla, Él va a cumplir. Amén. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿No sientes fuerzas para seguir? No lo hagas en tus fuerzas. Nadie dijo que tú tienes que avanzar solo. De rodillas se ganan las batallas. Amén. Entonces, Señor, ayúdame. Así como dijo Pablo, doy a Dios, porque Él es el que me ha dado las fuerzas para poder seguir adelante. Amén. Cuántas gracias a Dios por eso. Dios hace cosas grandes. Nosotros no tuvimos alguien que dijera, mire, lo voy a apalanquear a usted con $100,000. No. Expansion Church se ha levantado con gente noble como usted. Fiel en el diezmo, fiel en la ofrenda. Y le damos gracias a Dios porque la asignación, otra vez, nos conectó con propósitos. Pero los propósitos, cuando comienzan a cumplirse, vienen con retos. Un reto no es para que usted abandone el propósito, un reto es para resistir. Amén. En castellano, aguante. Dile que está a su lado, aguante. No empiece a buscar escapatorias. La palabra dice en Proverbios capítulo 13:12, la esperanza que se demora aflige al corazón. Cuando usted está esperando el cumplimiento de un propósito y usted sabe que Dios te está guiando por ahí, entre más se demore, en su corazón va a pasar algo. Usted va a sufrir aflicción, pero usted no debe permitir que la aflicción detenga sus pasos de fe. Manténgase firme porque Dios tiene un propósito. Amén. Ahora, para lograr algo, no solo hay que empezar bien, no solo hay que tener resistencia, sino que se requiere una decisión. Hay que tomar determinaciones.
Dice el versículo 19, Pablo le dice a Timoteo: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que lo que dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Un logro se alcanza no por lo que es, sino por quien lo dijo. Si Dios te habló de lo que estás haciendo, si Dios te encaminó en esa ruta, confía, porque Dios va a cumplir, porque Dios está contigo. Dice, esos versículos le dicen, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estás enfrentando muchas cosas. Timoteo, estás frente a grandes retos. Timoteo, parece que no vas a aguantar, pero te voy a decir algo: aférrate a Jesús. ¿Y sabes qué significa aferrarse a Jesús? Sigue sirviendo. ¿Qué hacemos cuando las cosas se complican? Cortamos el servicio. No tengo tiempo para servir al Señor. Tengo que trabajar. Hay una tremenda equivocación. La promesa dice que si tú buscas al Señor primeramente, el Señor proveerá el resto. Nosotros hemos invertido la promesa. Decimos: primero busco el resto y después sirvo al Señor. Mateo 6, verso 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice todo lo demás. Pero ¿qué estamos haciendo? Mi enfoque es la añadidura y después el propósito. Si usted no pone esto en orden, se le va a hacer complicado caminar. Escúcheme lo que le voy a decir de corazón. ¿Usted quiere ver un mar rojo que se le abre? ¿Usted quiere ver el agua que cae y usted tiene un arca que nunca ha visto el agua? ¿Usted quiere ver lo imposible hecho una realidad? Alíñese a las promesas de Dios. Pero yo me aferro a Jesús, pero usted se aferra hacia su dirección, no hacia la dirección de Jesús. Señor, yo confío en ti que me vas a hacer el milagro. Señor, yo confío en ti que me vas a abrir la puerta. Señor, yo confío en ti que me vas a hacer, que me vas a dar, que me vas a entregar, que me vas a proveer. Pero no hay un compromiso de mí hacia Dios. Dígame algo. Porque esa es la cultura que tenemos que derribar en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que Dios te quiere bendecir mucho. Yo creo que hay cosas grandes para ti. 3 lo creen, Señor. Yo creo que hay algo grande de Dios para ti. Eso, abrázalo, diga: yo lo creo. Yo lo creo. Cuando yo no sirvo al Señor en algo, se apagan muchas cosas importantes en mi vida. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, a pesar de las circunstancias, aférrate a la fe. Es decir, la fe no es decirla, la fe se hace. Aferrarse a la fe es que aunque las cosas están complicadas, yo sigo sembrando, yo sigo trabajando, yo sigo esforzándome, yo sigo llevando el evangelio de Dios, yo sigo insistiendo en la espiritualidad en mi casa, yo sigo hablando de la fe en mi casa, yo me sigo comportando como una persona limpia, una persona santa, yo sigo en una procura de ser mejor para Dios. Eso es el ejercicio de la fe. Eso es lo que le está diciendo a Pablo, a Timoteo. Después le dice: el servirle me conecta con nuevos propósitos. Y el servir es como una llave. Usted la puede tener en la mano, pero si no la introduce y si no la gira, la puerta nunca se abrirá. Ay, sí, yo tengo la llave, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, juega con la llave. Yo tengo fe. ¿Qué estás haciendo con la fe? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Muéstrame las obras y yo te muestro mi fe. Y hace una comparación. Entonces es importante esta parte. Corintios dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Póngase en pie conmigo. Me gusta como Pablo le dice, ¿no? Y yo de la misma forma se lo digo a usted. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Estamos en un caminar, y es un caminar de propósito. Es un caminar, estamos a ministrar, es un caminar donde usted de pronto hay cosas que está pasando y no le hace sentido. Pastor, pero es que lo que estoy pasando es duro. Usted no sabe las cosas que estoy viviendo. Usted no sabe las cosas que estoy caminando. Usted no sabe lo que significa a mí encontrarme frente a esta situación. No es un tema que yo no sepa, y créanme que no hace diferencia que yo lo sepa. La diferencia es que usted entienda que usted hoy está frente a la presencia de Dios, y que si usted ha podido llegar, usted se está conectando a un propósito muy especial. Tienes que confiar en esto. Yo sigo fiel haciendo lo mejor. No es tiempo para pensar en venganzas. No sé, no es tiempo de pensar en venganza. Hay personas que están atadas a este sentimiento. Hay un sentimiento de venganza, porque siente que por culpa de alguien usted la está pasando mal. Y el Espíritu me pone esto en mi corazón. Si tú no abandonas ese sentimiento, te vas a hacer mucho daño. Te vas a hacer mucho daño. Si sigues buscando la venganza, vas en el ritmo equivocado, en la línea equivocada, en el camino equivocado. Porque el Señor dice: mía es la venganza. ¿Te hicieron daño? ¿Alguien parece que se metió y bloqueó el proceso de tu vida? Y sientes que ya no puedes ser la misma persona que fuiste un tiempo atrás. Mientras tú sigues vinculando a esa persona en tu presente, afectará tu futuro. Tienes que dejar el pasado y a la persona del pasado, y creer que Dios tiene un propósito más grande para tu vida, un propósito más amplio. Y tu vida no es el ayer, tu vida es lo que viene ahora, en el nombre de Cristo Jesús.